Siempre me gustaron los animales. Desde niño, mientras otros querían ser astronautas o policías, yo soñaba con ser veterinario. Quizás porque crecí rodeado de perros y gatos en la casa de mis abuelos, allá en Caracas, aprendí a amar a los animales y a entender sus silencios. Pero nunca imaginé que uno de ellos me enfrentaría a algo que no logro explicar del todo, ni siquiera ahora, tantos años después. Era el año 2009, un tiempo convulso en Venezuela. La situación económica era cada vez más apremiante, y muchos dueños de mascotas luchaban por alimentarlas, mucho menos por costear tratamientos veterinarios. Por eso, en mi clínica, teníamos una política clara: no cobramos a quienes no podían pagar. Aceptábamos trueques o trabajos voluntarios. Lo importante era ayudar. Mi veterinaria, Mascotas del Este, estaba abierta las 24 horas. Aunque tenía empleados, yo prefería quedarme por las noches. Era mi momento de calma. Me sentaba en la oficina trasera a revisar inventarios, organizar insumos o, cuando todo estaba tranquilo, ver películas. La soledad nunca me molestó, al contrario, la disfrutaba. Pero esa noche rompió todos los esquemas. Eran las 11:24 de la noche, una hora que jamás olvidaré. Estaba revisando en la computadora el estado del stock de medicamentos cuando escuché un golpeteo en la puerta. No era fuerte, sino rítmico, casi educado. Miré la cámara de seguridad. En la pantalla apareció un niño. Tendría unos 10 años, delgado, con el cabello liso que le caía sobre los ojos. En sus brazos sostenía una gata tricolor. La imagen era inquietante, pero no supe por qué en ese momento. Quizás era la expresión del niño. Estaba calmado, demasiado para alguien que sostenía a un animal en evidente estado crítico. Había algo en sus ojos, como si supiera algo que yo no. Salí al recibidor, abrí la puerta, y el niño, sin preámbulos, extendió la gata hacia mí. ¿Qué le pasó?, pregunté, notando lo mal que estaba la pobre criatura. Me la encontré en la calle. Creo que se está muriendo. ¿Puede ayudarla?, respondió el niño con una voz pausada, casi robótica. Su serenidad me descolocó, pero no le di mayor importancia. Tomé a la gata en brazos, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba de vez en cuando, como si estuviera luchando por respirar. Voy a hacer lo posible. Espérame aquí un momento. Me giré para llevarla a la sala de operaciones, pero cuando volteé para preguntarle algo más, el niño ya no estaba. Desapareció en segundos, sin dejar rastro. Me quedé unos instantes mirando hacia la calle vacía antes de cerrar la puerta, pero no había nadie. Decidí concentrarme en el animal. En la sala de operaciones, encendí las luces frías del techo y coloqué a la gata sobre la mesa metálica. Estaba tan flaca que podía sentir cada hueso bajo su piel. Pero no tenía heridas visibles, ni signos de atropello. Mi primera hipótesis fue que la habían envenenado. En Venezuela, lamentablemente, esto no era raro. Dejé a la gata sobre la mesa mientras buscaba el equipo necesario para intentar estabilizarla. Fue entonces cuando empezó. Estaba en la otra habitación, recogiendo guantes y un catéter, cuando escuché un alboroto ensordecedor proveniente del área donde guardábamos a los animales en jaulas. Los perros ladraban con desesperación, y los pocos gatos que había maullaban con un tono tan agudo que me puso la piel de gallina. Me apresuré hacia allí, pensando que algo se había salido de control. Quizás alguna jaula se había abierto y los animales estaban peleando. Pero no. Todo estaba en orden. Los animales seguían en sus jaulas, pero parecían aterrados, retrocediendo lo más lejos posible de las puertas, mirando hacia la sala de operaciones. Mi corazón latía rápido, y aunque intenté calmarme, había algo que no podía ignorar: los ladridos y maullidos eran como gritos de advertencia. Volví a la sala de operaciones con paso firme, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Pero cuando abrí la puerta, lo que vi hizo que me quedara paralizado. La gata estaba de pie sobre la mesa. No era natural. Sus patas estaban rígidas, como si estuvieran clavadas en el acero.
Su espalda estaba arqueada en una postura agresiva, y sus ojos no parecían ojos de un gato enfermo o moribundo. Brillaban con un amarillo intenso que no había notado antes. Y luego, el sonido. No era un maullido. Ni siquiera un gruñido. Era un grito. Algo gutural, profundo, como un lamento humano distorsionado. Mi instinto fue retroceder, pero no podía apartar la mirada. Mis piernas se congelaron en el lugar. De repente, la gata emitió otro grito, aún más fuerte que el primero, y entonces cayó de costado, inmóvil. Los perros dejaron de ladrar. El silencio volvió a la clínica como una losa pesada. Mi respiración era un caos. Me acerqué con cautela a la mesa, esperando que la gata reaccionara, pero no lo hizo. Estaba completamente quieta, sin señales de vida. Me quedé inmóvil frente a la gata, tratando de entender lo que acababa de suceder. Había visto animales morir antes, claro está, pero nunca algo como esto. Su grito seguía resonando en mi mente, una mezcla de angustia y furia que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, ni en un animal ni en un ser humano. Encendí una lámpara portátil para examinarla más de cerca. Su cuerpo parecía completamente normal, sin heridas, sin hinchazones, ni signos externos de envenenamiento. Su respiración se había detenido, y sus pupilas no reaccionaban a la luz. Era como si la vida hubiera sido arrancada de golpe, sin dejar rastro. Respiré hondo y traté de calmarme. Tal vez estaba exagerando. La lógica me decía que debía ser algo clínico, un colapso respiratorio, una reacción a un veneno desconocido, algo explicable. Decidí hacerle una necropsia para confirmar mis sospechas. Pero había algo que no dejaba de rondar mi mente, el comportamiento de los otros animales. Fui al área de las jaulas para tranquilizarlos. Los perros todavía estaban tensos, aunque ya no ladraban. Algunos me miraban con el rabo entre las patas, mientras otros simplemente se negaban a moverse. Los gatos, por su parte, mantenían una actitud defensiva, bufando cada vez que me acercaba demasiado. Era como si hubieran presenciado algo que yo no podía ver. Han pasado muchos años desde entonces. Todavía me pregunto qué fue lo que vi aquella noche. Algunas veces, mientras estoy en casa, siento que algo me observa desde las sombras. He llegado a aceptar que quizás nunca entenderé lo que pasó. Pero hay algo que sé con certeza, desde esa noche, los ojos amarillos de la gata me acompañan en cada sueño. Cuando estudié para convertirme en enfermera veterinaria, nunca imaginé que un día estaría lidiando con algo que me haría dudar de la lógica misma. Mi vida era rutinaria, cómoda incluso. Trabajaba en una pequeña veterinaria de mi colonia, un lugar tranquilo al sur de la Ciudad de México. Mi día a día consistía en vacunas, chequeos básicos, curar alguna herida ocasional y, claro, limpiar jaulas. Nada fuera de lo común. Esa tarde, mientras revisaba a un gatito con una pata rota, llegó una mujer que capturó mi atención al instante. Era mayor, quizá de unos 70 años, con un aire extranjero imposible de ignorar. Su acento me pareció del este de Europa, aunque su español, aunque torpe, era funcional. Vestía ropa vieja pero limpia, y en sus manos temblorosas llevaba una correa de la que colgaba un perro negro. Era un animal imponente, un pastor negro con un brillo en los ojos que resultaba tan fascinante como inquietante. La señora me explicó, con frases entrecortadas, que su perro tenía un comportamiento extraño. Ladraba sin parar cada noche, siempre a las 3 de la mañana, y no era un ladrido cualquiera, como si peleara con algo que no está ahí, dijo con un temblor en la voz. Noté que el perro tenía una energía peculiar. No parecía enfermo ni ansioso, pero algo en su mirada me incomodaba. Sus ojos eran casi humanos, como si entendiera todo lo que estaba pasando. Le sugerí a la señora dejarlo una noche en la clínica para observarlo. Tal vez era estrés, un problema hormonal o simplemente que necesitaba más ejercicio. La mujer pareció aliviada al escuchar mi sugerencia, aunque me sorprendió lo rápido que aceptó. Me dio la sensación de que quería deshacerse del perro. Esa noche estaba de guardia.
Decidimos dejar al perro en el patio trasero de la clínica, un espacio abierto pero seguro, donde podía moverse con libertad. Aunque la colonia era tranquila, la noche siempre traía un silencio pesado. A las 3 de la mañana, mi alarma interna me despertó. Sin pensarlo, me levanté de la silla donde estaba cabeceando. Caminé hacia el patio con cierta expectación, esperando escuchar al perro ladrar o, al menos, algún ruido. Sin embargo, no pasó nada. El animal estaba sentado, completamente quieto, mirando fijamente hacia un punto invisible en la oscuridad. Volví al interior de la clínica, extrañada pero aliviada. Quizá la señora había exagerado, pensé. Sin embargo, algo en la mirada del perro esa noche me dejó inquieta. No se movía, pero sus ojos parecían ver algo que yo no podía. A la mañana siguiente, llamé a la señora para informarle que el perro no había mostrado signos extraños. Su teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. No le di mucha importancia. Quizá volvería más tarde. Sin embargo, pasaron 2 días y la mujer no regresó. Traté de contactarla de nuevo, pero el número seguía sin respuesta. Fue entonces cuando empecé a preocuparme. El tercer día, decidí que era necesario tomar medidas. Revisé los registros de ingreso y localicé la dirección que la señora había proporcionado. No estaba muy lejos de la veterinaria, apenas a unas cuadras. Decidí pasar por su casa al salir del trabajo, más por preocupación que por obligación. Antes de salir, fui al patio a revisar al perro. Seguía igual que las noches anteriores, tranquilo, observador, como si estuviera esperando algo. Lo único diferente era que no comía mucho, apenas tocaba la comida que le dejábamos, aunque no parecía debilitado. Su comportamiento era tan extraño como el de la dueña que lo había dejado. La dirección me llevó a una pequeña casa de 2 pisos, sencilla pero bien cuidada. Toqué el timbre un par de veces, pero no hubo respuesta. Una vecina salió al escucharme, una mujer de mediana edad que me observó con desconfianza antes de preguntar. ¿Buscas a la señora Nadia? Sí, soy enfermera veterinaria. Dejó a su perro en mi clínica hace unos días, pero no he podido comunicarme con ella. La vecina frunció el ceño y me miró con una mezcla de lástima y miedo. No sabía que tenía perro. Esa mujer era diferente. Siempre andaba sola, como si algo la siguiera. La conversación me dejó una sensación incómoda. Regresé a la clínica con más preguntas que respuestas. Decidí contactar a la policía. No era normal que alguien desapareciera sin más, y la situación empezaba a parecer demasiado extraña. Los oficiales tomaron mis datos y prometieron investigar. Mientras tanto, yo seguía cuidando al perro, aunque había algo en el que me incomodaba profundamente. Parecía siempre alerta, como si estuviera esperando un ataque inminente. A veces se quedaba mirando fijamente hacia la esquina más oscura del patio, sin emitir un solo sonido. La noche que siguió a mi llamada a la policía fue la más inquietante. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando un sonido sutil me despertó, un gruñido bajo, apenas audible, que provenía del patio. Me levanté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Tomé una linterna y me dirigí hacia la puerta trasera. Cuando abrí, el perro estaba en el centro del patio, en una posición de ataque, gruñendo hacia la oscuridad. Moví la linterna en la dirección de su mirada, pero no había nada allí. Nada que pudiera explicar su comportamiento. De pronto, el perro comenzó a ladrar con furia, como si estuviera peleando con algo invisible. Sus ladridos eran tan intensos que el eco resonaba en toda la clínica. Traté de calmarlo, pero no se detuvo. Parecía que estaba luchando por su vida. Después de varios minutos, el perro se detuvo abruptamente. Se quedó quieto, jadeando, mientras seguía mirando al vacío. Me acerqué con cautela y acaricié su lomo. Estaba tenso, pero poco a poco se calmó. Cuando volví al interior, algo me hizo voltear hacia la puerta que daba al patio. Ahí estaba, una sombra alta, inmóvil, más negra que la noche misma. Sentí un frío indescriptible recorrer mi cuerpo. Parpadeé y la sombra desapareció. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la policía.
Habían encontrado a la señora Nadia. Estaba muerta en su casa. Según el reporte, había sido asesinada la misma noche que dejó al perro en la veterinaria. No había signos de robo ni de entrada forzada, pero lo más perturbador era la forma en que la habían encontrado. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror. La noticia me dejó helada. Todo empezaba a encajar de una forma que no quería admitir. El perro no ladraba al aire. Estaba protegiendo a su dueña de algo que yo apenas podía empezar a comprender. Mi padre, Jorge, nunca fue un hombre supersticioso. Como veterinario, siempre confiaba en la ciencia para dar respuestas a los misterios del comportamiento animal. Yo crecí escuchando sus historias, algunas conmovedoras, otras desgarradoras, pero esta historia era diferente. Él la contaba con una seriedad y un temblor en la voz que no le conocía. Al principio, pensé que era una exageración o alguna broma pesada, pero con el tiempo, los detalles de aquel relato se quedaron grabados en mi mente, haciéndome dudar de la naturaleza de las cosas. Todo comenzó una tarde de octubre, cuando un hombre llegó a la clínica cargando un perro en brazos. Era un labrador de color negro azabache, con un pelaje impecable que brillaba incluso bajo las luces fluorescentes. Lo curioso no era el perro en sí, sino el hombre. Estaba visiblemente inquieto, con movimientos nerviosos y las manos temblorosas. Dijo llamarse Rubén y explicó que había encontrado al perro vagando cerca de su rancho, a las afueras de la ciudad. Había intentado ignorarlo, pero el animal parecía perseguirlo, como si tuviera un propósito claro. «Doctor, este perro no es normal», le dijo Rubén a mi padre mientras colocaba al animal en la mesa de revisión. «Lo juro, parece que entiende todo lo que le digo. Es raro. Me mira de una forma que me pone los pelos de punta». Mi padre, acostumbrado a lidiar con preocupaciones irracionales de dueños ansiosos, trató de calmarlo. Inspeccionó al perro con cuidado. Estaba sano, con buen peso y sin signos evidentes de maltrato. No tenía collar ni microchip, lo que indicaba que probablemente era un callejero. Sin embargo, había algo en los ojos del animal que incluso mi padre notó desde el principio. Eran profundos, casi humanos. Lo describió como mirar directamente al alma de alguien, una sensación incómoda y desconcertante. El perro permaneció inmóvil durante toda la revisión, sin emitir un solo sonido. Ni un ladrido, ni un gemido. Solo observaba. Y aunque mi padre intentó ignorarlo, esa mirada lo seguía donde quiera que iba. Decidió quedarse con el animal mientras buscaba a su dueño o, en su defecto, alguien que pudiera adoptarlo. No fue una decisión extraña. A lo largo de los años, nuestra casa había sido refugio temporal para decenas de perros y gatos. Aquella noche, mi padre llevó al labrador a casa. Lo bautizó Negro por su color, un nombre que decía con una mezcla de afecto y cautela. Todo parecía normal al principio. Negro se adaptó rápidamente, explorando los rincones de la casa con curiosidad y durmiendo tranquilamente en una manta junto a la puerta. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a cambiar. La primera señal fue su postura. Una mañana, mi padre lo encontró sentado en el sillón de la sala, con la espalda recta y las patas delanteras colocadas sobre los brazos del mueble, como si estuviera imitando la posición de un humano. Negro no se movió cuando lo vio, solo giró la cabeza y lo miró fijamente. Mi padre lo regañó y lo bajó del sillón, pensando que era un simple comportamiento aprendido. Pero esa imagen del perro sentado como una persona lo perturbó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Luego vino su comportamiento con los demás animales. Mi padre notó que los otros perros en la casa evitaban a Negro. Lo miraban desde lejos, con las orejas hacia atrás y el rabo entre las patas, como si percibieran algo que nosotros no podíamos. En una ocasión, uno de los gatos, un siamés territorial y agresivo, se acercó a Negro con intención de atacarlo. Antes de que pudiera hacer algo, el labrador lo miró de esa manera inquietante, y el gato retrocedió lentamente, con el lomo erizado, hasta desaparecer bajo una cama. Pero lo más extraño ocurrió cuando mi padre comenzó a hablarle al perro. No era raro que él hablara con los animales como si fueran personas,
pero con Negro, era diferente. Sentía que el perro no solo entendía las palabras, sino que también procesaba su significado. Una noche, mientras estaba en el consultorio revisando unos papeles, le dijo en voz alta: Negro, ve a acostarte. El perro, que estaba a su lado, se levantó lentamente y salió del cuarto como si hubiese entendido cada palabra. Es un perro inteligente, me dijo, como intentando convencerse. Muy inteligente. Sin embargo, en el fondo sabía que había algo más. Algo que no podía explicar. A medida que pasaron los días, Negro comenzó a comportarse de maneras que desafiaban cualquier lógica. Mi padre trataba de racionalizarlo, pero cada vez era más difícil. El perro no solo obedecía órdenes básicas, sino que parecía anticiparse a las necesidades de la casa. Por ejemplo, un día, mientras mi padre estaba en la cocina preparando café, el teléfono sonó en el consultorio. Mi papá refunfuñó, lamentando haberlo dejado ahí, pero antes de que pudiera moverse, Negro se levantó, cruzó la sala y, con una precisión casi teatral, empujó la puerta del consultorio con el hocico para que mi padre pudiera entrar. Era como si el perro estuviera pensando. Como si supiera qué hacer antes de que se lo pidieran. Mi papá bromeaba al principio, diciendo que Negro era más inteligente que algunas personas que conocía. Pero la broma empezó a perder su gracia cuando los pequeños actos humanos del perro se volvieron inquietantemente frecuentes. Una noche, mientras estaba viendo televisión, mi padre notó algo extraño. Estaba sentado en el sillón con una taza de té en la mano, y Negro estaba en su rincón habitual, observándolo. Sin embargo, no estaba acostado como un perro común. Estaba sentado, con las patas delanteras apoyadas en el suelo, y su cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si estuviera prestando atención al programa. Mi padre apagó la televisión, tratando de convencerse de que era solo su imaginación. Pero cuando levantó la mirada, Negro seguía observándolo, con esos ojos que parecían perforar su mente. Poco después, comenzaron los ruidos por la noche. Mi padre solía dormir profundamente, pero en varias ocasiones se despertó en mitad de la madrugada, convencido de que alguien estaba en la casa. Al principio pensó que eran los otros animales, pero cuando bajaba a investigar, solo encontraba a Negro. Lo más inquietante era cómo lo encontraba. El perro solía estar sentado en la silla del comedor, frente a la mesa, como si estuviera esperando algo o a alguien. No puedes seguir haciendo esto, Negro, le decía mi padre en voz baja, aunque sabía que el perro no podía entenderlo, o al menos, eso quería creer. Pero el perro no solo entendía, sino que su comportamiento iba más allá de lo racional. Una vez, mi papá dejó unos papeles importantes sobre la mesa del comedor. Por la mañana, los encontró perfectamente acomodados en un pequeño montón. Juraba que los había dejado desordenados. Cuando le comentó esto a un amigo, el hombre se rió, diciendo que seguramente había sido el viento o su propia distracción. Pero mi padre estaba seguro, había sido Negro. Una de las experiencias más perturbadoras ocurrió un domingo por la tarde. Mi padre estaba lavando el auto en el patio, y Negro lo observaba desde la sombra de un árbol. Cuando terminó, decidió tomarse un descanso y se sentó en una silla de plástico con una cerveza en la mano. Cerró los ojos por un momento y, al abrirlos, vio algo que le heló la sangre. Negro estaba sentado frente a él, pero no en el suelo. Había subido a otra silla, y su postura era idéntica a la de mi padre. Las patas delanteras colgaban a los lados, y su cuerpo estaba inclinado hacia atrás, como si estuviera imitando cómo un humano se relaja. Mi padre se quedó inmóvil, sintiendo que el aire se volvía pesado. Era como si, en ese momento, el perro no fuera un perro en absoluto, sino algo que intentaba parecerlo. A pesar de todo esto, Negro nunca mostró signos de agresividad. Nunca mordió, ladró ni gruñó. Simplemente estaba ahí, siempre observando. Mi padre empezó a notar que cada vez pasaba más tiempo fuera de casa, buscando excusas para no enfrentarse a esa presencia inquietante. Pero por las noches, el perro seguía encontrando maneras de dejar su marca. Un día, mi papá decidió que era suficiente. Llamó a Rubén, el hombre que había llevado a Negro a la clínica, y le preguntó si podía recogerlo de nuevo.
pero Rubén se negó rotundamente. «Ese perro no es mío ni lo quiero cerca», le dijo con voz cortante. «Lo llevé con usted para deshacerme de él». «Es raro, doctor. Lo siento, pero no lo quiero en mi vida». Esa respuesta dejó a mi padre con una sensación de desesperanza. No podía abandonarlo en la calle, pero tampoco quería quedarse con él. Sin embargo, todo cambió una noche, cuando mi papá despertó sobresaltado por un ruido en el consultorio. Bajó las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza, y encontró a Negro sentado frente al escritorio. Estaba quieto, pero su postura era la de alguien que había estado esperando. Los papeles que mi padre había dejado sobre la mesa estaban esparcidos por el suelo, como si el perro hubiera estado revisándolos. Mi padre lo regañó, pero Negro no se movió. Solo lo miró con esos ojos que nunca podría olvidar. Fue en ese momento que mi padre decidió que debía hacer algo, pero el destino tenía otros planes. La última noche que Negro estuvo en nuestra casa es la que mi padre nunca pudo olvidar. Durante semanas había estado viviendo con un constante nudo en el estómago, una mezcla de incomodidad y miedo irracional que crecía cada vez que el perro hacía algo inesperado. Esa noche no fue diferente, aunque al principio todo parecía en calma. Mi padre se fue a la cama temprano, intentando ignorar el ruido de las patas de Negro cruzando el pasillo. Se dijo a sí mismo que era solo un perro y que todo lo demás eran invenciones de su mente. Pero, cerca de la medianoche, un sonido lo despertó. Era un ruido suave pero persistente, como el roce de algo pesado contra el suelo. Se levantó con el corazón latiendo con fuerza y bajó las escaleras, guiado únicamente por la luz tenue que entraba desde una farola exterior. La sala estaba vacía, pero el ruido continuaba. Venía del comedor. Mi padre se acercó con cautela, y lo que vio lo dejó paralizado. Negro estaba ahí, sentado en la mesa del comedor, como si fuera el anfitrión de una macabra cena invisible. Las patas traseras descansaban sobre la silla, mientras que las delanteras estaban colocadas sobre la mesa, imitando los gestos de alguien que sostiene un utensilio. Sus ojos brillaban en la penumbra, reflejando una profundidad que no pertenecía a un animal. Pero lo más perturbador no era su postura, sino lo que había a su alrededor. Sobre la mesa, varios objetos estaban cuidadosamente dispuestos. Un cuaderno abierto, un bolígrafo, una linterna y una taza que mi padre había dejado ahí esa misma mañana. El perro había sacado esas cosas de la casa y las había colocado como si estuviera organizando algo deliberado. No era posible. Simplemente no era posible. «Negro», gritó mi padre, la voz llena de una mezcla de miedo y furia. El perro giró lentamente la cabeza hacia él, como si la interrupción fuera una molestia. Y entonces, por primera vez, emitió un sonido. No fue un ladrido ni un gruñido, sino un ruido bajo, gutural, que parecía más un suspiro cansado. Mi padre retrocedió un paso, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Sin saber qué más hacer, tomó una escoba que estaba apoyada contra la pared y la agitó hacia Negro, esperando ahuyentarlo. Pero el perro no se movió. En cambio, bajó de la mesa con una calma inquietante y caminó hacia la puerta principal. Se detuvo un momento, giró la cabeza para mirar a mi padre una última vez, y luego empujó la puerta con el hocico y desapareció en la oscuridad de la noche. Mi padre corrió tras él, armado con la escoba, pero cuando llegó al patio, Negro ya no estaba. Buscó por toda la propiedad, llamándolo por su nombre, aunque no sabía si quería encontrarlo realmente. Pero el perro había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Al día siguiente, mi padre revisó la casa con detalle, buscando alguna señal de donde podría haberse metido Negro. Lo único que encontró fue el cuaderno que había estado sobre la mesa. Estaba abierto en una página en blanco, pero al mirarlo más de cerca, vio que tenía marcas en forma de rayones. Parecían hechos con garras, pero formaban algo que, en sus palabras, parecía un intento rudimentario de escribir. Desde ese día, mi padre nunca volvió a ver a Negro. Durante semanas se quedó con la sensación de que el perro seguía observándolo desde algún lugar, como si su presencia se hubiera impregnado en las paredes de la casa. Incluso yo, muchos años después, puedo notar un cambio en él cada vez que habla de lo que ocurrió.
Nunca pudo explicarlo, ni quiso buscarle sentido. Cuando me contó esta historia, lo hizo con un tono que jamás había usado antes. Era como si aún sintiera ese miedo profundo que lo había acompañado durante esas semanas. Y lo que más me inquieta es que, cuando le pregunté si creía que todo fue una coincidencia o un producto de su imaginación, se limitó a negar con la cabeza. Daniel, ese perro, no era un perro. O al menos, no completamente. Y espero nunca volver a encontrarme con algo como él. Desde entonces, cada vez que veo un labrador negro, no puedo evitar mirar a sus ojos y preguntarme qué secretos podrían estar guardando. ¿Sería negro un fenómeno único o hay más como él, esperando a cruzarse en el camino de alguien desprevenido? Nunca lo sabremos. Pero cada vez que lo recuerdo, siento un escalofrío que me recorre la espalda, como si esos ojos profundos y antiguos estuvieran todavía observándome desde las sombras.